la expresión de algunas cadenas a nivel de la membrana, como por ejemplo esta cadena que estamos viendo aquí, que es la cadena mu. La cadena mu. La cadena mu es la primera cadena pesada que él sintetiza. Y mira que esto tiene mucha relación con algo que comentamos en la clase de laboratorio. Por ejemplo, los que están conmigo en el laboratorio, recordemos la clase de enfermedad hemolítica de recién nacido. Cuando nosotros estuvimos hablando sobre el primer embarazo, decíamos que la madre tiene unos anticuerpos, pero a pesar de tener unos anticuerpos, ese primer producto no sufre los estragos de la lisis del glóbulo rojo. Pero el segundo embarazo sí va a sufrirlo. ¿Qué es lo que ocurre entre el primero y el segundo? ¿Cuál fue la explicación que nosotros discutimos ese día? ¿Cuál fue la razón por la cual en el primer embarazo, a pesar de que la madre produce anticuerpos, esos anticuerpos que ella produce no atacan a los glóbulos rojos? Lo que explicamos fue, los anticuerpos que la madre produce en el primer embarazo son de tipo IgM. IgM. Y la forma de la inmunoglobulina M en el plasma es en forma de pentámero. Esa molécula pentamérica es una molécula muy grande y no logra atravesar la placenta. Eso es lo que explica por qué en el primer embarazo el feto no sufre ningún tipo de lesión, porque el anticuerpo que la mamá produce contra el RH positivo es una inmunoglobulina M. Incluso dijimos otro dato interesante, un tips, y dijimos, la inmunoglobulina M es serológicamente la evidencia de que el evento es agudo. Dijimos, la inmunoglobulina M te indica a ti de que la infección es reciente. Entonces, ¿qué tiene que ver el comentario este con la inmunoglobulina M? Porque tú estás dando cuenta de que lo primero que produce el linfocito B es la inmunoglobulina M. El linfocito B virgen, el primer anticuerpo que él produce cuando él se activa, es la M. Y es por eso que nosotros en medicina, cuando observamos que un paciente tiene IgM frente a un antígeno, decimos, esta infección es reciente, porque ese linfocito es virgen y recientemente se infectó. ¿Vio? Entonces mira cómo tú logras entender aún más las cosas. Ahora, para no dejar el ejemplo en el aire, ¿y qué sucede en el segundo embarazo? ¿Por qué el segundo embarazo sí va a sufrir los estragos de la respuesta inmune? Porque ya ese linfocito B no es virgen, sino de memoria. Y al volverse a poner en contacto, cambia el tipo de anticuerpo de M por G. Y la G no es un pentámero, es un monómero. Por lo tanto, si atraviesa la placenta, si entra a la circulación del feto y si destruye los glóbulos rojos del feto. ¿Vio? Muy bien. Entonces aquí estamos observando en esta etapa previa que genéticamente el linfocito experimenta entonces un proceso de recombinación en esta cadena pesada, y eso va a permitir la transcripción de una molécula de RNA mensajero que se llama mu. Lo que estamos observando aquí, una cadena mu según el alfabeto griego, mu. Por lo tanto, de allí se va a formar una inmunoglobulina M. ¿Ok? Aquí viene otro estadio que se llama el linfocito B inmaduro. En este linfocito B inmaduro ya vemos una inmunoglobulina M como tal, que es el que utiliza el linfocito como receptor, el linfocito virgen. Es el receptor que utiliza ese linfocito cuando vaya a reconocer un antígeno. Entonces mira de que aquí, en este estadio, también hay recombinación genética de cadenas pesadas y también hay recombinación genética de unas cadenas livianas que se llaman kappa o lambda. Y es lo que va a favorecer la transcripción de un RNA mensajero lambda o kappa. ¿Ok? Ahora más adelante, cuando estemos viendo la estructura de un anticuerpo, vamos a entender mejor. Fenotípicamente,
estos eventos genéticos que estamos viendo aquí, ¿en qué se evidencian? A nivel de la membrana del linfocito. En la membrana del linfocito vamos a observar una inmunoglobulina M con toda su estructura, con una cadena pesada mu y una cadena pesada lambda o cadenas pesadas kappa. Eso lo hablaremos con más detalle para que lo entiendan. En esta última etapa tenemos un linfocito B maduro. Este linfocito B maduro se caracteriza porque va a seguir expresando la inmunoglobulina M, que servirá como receptor BCR, pero también va a expresar esta inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina D. Inmunoglobulina D, ¿vale? Inmunoglobulina D. Entonces podemos decir que estos linfocitos ya se encuentran maduros. Ahora, recuerden algo, y es que todas nuestras células inmunológicas, en especial los linfocitos B y los linfocitos T, antes de abandonar la médula, en el caso del linfocito B, primero tienen que aprender a reconocer lo propio. Y eso lo explicamos nosotros en la clase de órganos linfoides. Profe, ¿por qué? Recuérdenos eso. Recuerde que esto es un ejemplo de un linfocito B, pero usted no produce un solo linfocito B, usted produce varios, ¿ok? Y este anticuerpo que sirve como receptor, ese evento de recombinación, ¿es un evento al azar o es un evento sistemático? ¿Qué dijimos nosotros? Es un evento al azar. Y por ser un evento al azar, tú puedes correr el riesgo de que estés produciendo un linfocito B cuyo receptor esté reconociendo lo propio como si fuera algo extraño. ¿Sí o no? Ahora yo hago una pregunta. ¿Usted va a permitir que de esta médula salga un linfocito B que reconozca lo propio como si fuera algo extraño? No. ¿Qué consecuencias puedes sufrir tú si permites la salida de ese tipo de células? Una enfermedad autoinmune. Entonces mira que tú estás entendiendo hoy el origen de las enfermedades autoinmunes. Una parte, porque existen varios factores. Pero estás entendiendo qué es lo que está sucediendo inmunológicamente en esas personas que sufren de lupus, artritis, síndrome de Sjögren, ¿vale? Y de esas enfermedades autoinmunes. Hombre, de pronto no eliminamos estos clones autorreactivos, se colaron en el proceso de desarrollo, se escaparon de la selección negativa. No los eliminamos, no los fagocitamos, no los inactivamos. Escapó de esos procesos de selección negativa, salió a la periferia, ahí va tu lupus. Ahí va tu espondilitis, ahí va el síndrome de Sjögren, ahí va la dermatomiositis, ahí va la enfermedad de Behçet y todas esas enfermedades autoinmunes. Muy bien. Clínicamente, ¿cuántos tipos de linfocitos B hoy en día se conocen? Bueno, hasta ahora la literatura reporta que existen dos tipos de linfocitos B. Están los linfocitos B1, los linfocitos B2. Existen diferencias fenotípicas entre el linfocito B1 y el linfocito B2. La ubicación, algunos marcadores de membrana, la expresión constitutiva de algunos factores de transcripción, la capacidad de autorrenovación, la producción espontánea de inmunoglobulinas y demás. ¿Ok? Entonces podemos observar lo siguiente. El linfocito B1 es un linfocito que se ubica estratégicamente a nivel de cavidades como el peritoneo y la pleura. A diferencia del linfocito B2, él se ubica en el vaso, en los nódulos linfáticos, sangre periférica y médula ósea. Y usted dirá, profe, pero usted ¿por qué dice que estratégicamente? Lo que pasa es que este linfocito B1 tiene la capacidad de producir anticuerpos o inmunoglobulinas de manera, ¿qué dice aquí? Espontánea. Vamos a ver si estamos entendiendo el mensaje. Si yo te digo a ti que el linfocito B1
produce espontáneamente anticuerpos. Yo me devuelvo un poco acá porque se trata de entender. Yo aquí te expliqué algo y yo aquí te dije que el linfocito B producía anticuerpos cuando él reconocía ¿qué? Cuando él reconocía ¿qué? Un microbio. Profe, usted nos dijo de que el linfocito B a través de su receptor reconoce un microbio, se activa y eso es lo que condiciona la producción de anticuerpos. Pero si yo te estoy diciendo de que este linfocito B1 produce anticuerpos de manera espontánea, te estoy diciendo de que necesita de un estímulo para que esos anticuerpos se produzcan. No. Ese linfocito B1 que está ubicado en el peritoneo y en la pleura, él produce anticuerpos de forma espontánea. Produce y produce y produce. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las dos vías por donde ingresan los microbios que a nosotros nos infectan? Aérea. ¿Cuál es la otra? Digestiva. Entonces ya tú logras entender por qué estratégicamente esos linfocitos B1 se encuentran allí. Porque son sitios en donde hay una producción constante de anticuerpos con el objetivo de neutralizar los microbios que usted esté inhalando o los microbios que usted esté ingiriendo. A diferencia de los linfocitos B2, que son los más abundantes, ellos se encuentran ubicados a nivel de los ganglios linfáticos, en los folículos linfoides, en el vaso, en el hígado, en sangre periférica, en médula ósea. Miren que esos linfocitos B2, ellos no producen inmunoglobulinas de manera espontánea. No la producen. No producen inmunoglobulinas de manera espontánea. Ellos necesitan reconocer el antígeno para ahora sí comenzar a producir anticuerpos. Miren esta otra característica, la capacidad de autorrenovación. Los linfocitos B1 se autorrenuevan. El linfocito B2 no se autorrenueva. Lo otro es que el linfocito B1 produce inmunoglobulinas de forma espontánea. ¿Pero qué tipo de inmunoglobulinas, profe? M. La inmunoglobulina que produce el linfocito B1 es la M. Muy bien. Aquí estamos viendo esta diapositiva en donde estamos observando parte de lo que hemos mencionado anteriormente. Esos anticuerpos que produce de forma espontánea el linfocito B1 se conocen como anticuerpos naturales, ¿ok? O innatos. Mira, anticuerpos naturales o innatos. Entonces aquí dice, producción de anticuerpos naturales. Esos anticuerpos naturales son ¿de qué tipo? IgM. Anticuerpos naturales, IgM. ¿Y quién produce esos anticuerpos naturales? El linfocito B1. Entonces mira que existen algunas interleuquinas, como la interleuquina 5, que permite el proceso de autorrenovación de esos linfocitos B1 y la producción de anticuerpos naturales o innatos, ¿vio? Presentes a nivel de la pleura y presentes a nivel del peritoneo. ¿Vale? Y si yo analizo esta otra figura, ya aquí estoy viendo de que los anticuerpos que se van a producir aquí ya no son naturales. Aquí vemos anticuerpos inducidos. La producción de anticuerpos no de forma espontánea o natural, sino de forma inducida, ya sea a través de un contagio o ya sea a través de una vacuna. Entonces ya estos anticuerpos se llaman anticuerpos inducidos y que forman parte de la respuesta adaptativa. ¿Vale? Entonces miren, de pronto ustedes allá no logran observar, pero esta figura que usted ve aquí se divide en dos partes. Esta parte superior tiene un color y esta otra parte inferior tiene otro color. Y lo que estamos viendo aquí en esta figura es la forma como nuestras células inmunológicas interactúan para que se lleve a cabo una respuesta inmune. Por ejemplo, aquí tenemos la célula dendrítica. Y ya sabemos que la célula dendrítica es una célula presentadora de antígenos.
Resulta que la célula dendrítica, ella tiene la capacidad de producir citoquinas. Y dependiendo del tipo de citoquina que la célula dendrítica produzca, eso puede polarizar o desviar la respuesta del linfocito T hacia un perfil TH1 o hacia un perfil TH2. Y a su vez, esa respuesta TH1 o TH2 puede favorecer la producción de anticuerpos por parte del linfocito B. Te voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos una célula dendrítica que comienza a liberar interleuquina 12 e interleuquina 18, y esas citoquinas favorecen a que el linfocito TH o helper, que es virgen porque es cero, él se convierta en un linfocito TH1 que produzca interferón gamma. Y este interferón gamma que produce el linfocito TH1 estimula a este linfocito B2 a producir este tipo de anticuerpo que se conoce como inmunoglobulina G2. Y es típico de la inflamación tipo 1. Pero si yo analizo esta imagen de abajo, me doy cuenta que la célula dendrítica, en vez de producir interleuquina 12 o interleuquina 18, lo que produce es interleuquina 4. Esa interleuquina favorece a que este linfocito T CD4 virgen no polarice una respuesta hacia el perfil TH1, sino hacia el perfil TH2. Y la producción de citoquinas de un perfil TH2 es mediado por interleuquina 4 y 5, y el tipo de anticuerpo que va a producir el linfocito B va a ser diferente. Aquí vamos a hablar de la inmunoglobulina E. ¿Vio? Entonces mira cómo las células de la respuesta innata interactúan tanto con el linfocito T y a su vez con el linfocito B. Y esto es lo que a nosotros en medicina nos permite entender el comportamiento o la fisiopatología de muchas enfermedades. Muy bien. Resulta que existen una subpoblación del linfocito B que se conocen como linfocitos B reguladores. Linfocitos B reguladores. Ya nosotros sabemos en qué consiste la palabra regulación. ¿Quién me lo recuerda? Con sus propias palabras. En inmunología, cuando hablamos de regulación, ¿a qué nos hacemos referencia? ¿Qué dice la autora? Un proceso mediado. Cuando hablamos de regulación inmunológica, ¿estamos favoreciendo a más respuesta o controlando la respuesta? Controlando la respuesta. Y aquí nosotros aprendimos algo. Nosotros aprendimos de que la respuesta inmunológica debe ser regulada, controlada. Porque si usted no controla esa respuesta inmune, puede caer en un escenario de hiperinflamación, en donde hay una sobreproducción de citoquinas, una sobreproducción de anticuerpos, y eso es perjudicial para la salud. ¿Vio? Por eso es que usted debe tener mecanismos de regulación. Y si hablamos de regulación, existe un tipo de linfocito B que se llama linfocito B regulado. Es un linfocito que controla. Él dice, hey, hasta aquí, no más inflamación, hasta aquí, ¿vale? Cuando no hay mecanismos de regulación, eso puede ser un factor de riesgo para el inicio de enfermedades inflamatorias, sean enfermedades autoinmunes o enfermedades por autoinflamación o enfermedades por disregulación. Miren esto. Aquí tenemos el linfocito B regulador y aquí se está observando las diferentes formas como el linfocito B regulador puede llevar a cabo su función. El linfocito B regulador puede liberar dos citoquinas, que es la interleuquina 10 y el factor transformante de crecimiento beta. Estas dos citoquinas ejercen un efecto supresor. ¿Ok? Son dos citoquinas que ejercen un efecto supresor. Ellas van a suprimir los linfocitos T helper efectores, es decir, estas dos citoquinas inhiben a los linfocitos TH1, TH2 y TH17, y de esa manera
fiebre, escalofríos, malestar general, todo vuelve a bajar hasta su normalidad. Otro mecanismo que se ha demostrado es la liberación de una molécula que se conoce como la proteína del estroma tímico 1. Esta proteína del estroma tímico actúa principalmente sobre las células dendríticas, induciendo a que estas células dendríticas se vuelvan tolerogénicas. Estas células dendríticas tolerogénicas generan una down expression, es decir, la expresión de la molécula se disminuye, y a lo que se disminuye la expresión de estas dos moléculas, pues lógicamente el linfocito T no se activa, como lo veremos más adelante, y de esa manera las citoquinas proinflamatorias se dejan de producir, la fiebre desaparece, el dolor de cabeza desaparece, el malestar general desaparece, el paciente se mejora. Otra forma de regular es a través de la producción de anticuerpos bloqueadores de tipo IgG4. Ellos pueden neutralizar a citoquinas, neutralizar algunos anticuerpos, y de esa manera toda esa respuesta inmune humoral se controla. Y la otra función es a través de la conversión de linfocitos T efectores a un linfocito T regulador. ¿Vale? La conversión de linfocitos T efectores a un linfocito T regulador. Muy bien. Profe, vamos a conocer en detalle ese linfocito B, cómo es ese receptor, cómo él se activa y de qué manera se producen los anticuerpos cuando tenemos alguna infección. Esto que estamos viendo aquí es el receptor del linfocito B. Pues lógicamente esta es la membrana del linfocito B, y podemos observar que el receptor del linfocito B no es más que una inmunoglobulina M, como lo habíamos mencionado previamente. Es una inmunoglobulina M anclada a la membrana, y esta inmunoglobulina M tiene 4 cadenas, 2 cadenas pesadas que ustedes observan aquí y 2 cadenas livianas. ¿Ok? Alrededor o al lado de la inmunoglobulina M, que sirve como receptor, existen unas moléculas que son correceptoras que participan en los procesos de señalización celular. ¿Qué quiere decir? Que cuando un linfocito B reconoce a través de estas estructuras algún antígeno, estas moléculas que están aquí al lado van a permitir el proceso de señalización. Ese proceso de señalización es importante porque es lo que va a permitir la activación de muchos factores de la transcripción y a su vez la formación de muchas moléculas que van a permitir la transcripción y traducción de muchas citoquinas. Entonces todo esto que estamos viendo aquí juega un papel importante en el campo de la medicina. ¿Por qué? Porque si tú conoces en detalle todas estas rutas que estamos viendo aquí, tú puedes entender no solamente el mecanismo de acción de algunos medicamentos, sino también el origen de algunas enfermedades. Te voy a poner un ejemplo. De los 4 casos clínicos que te vas a estudiar, ya te dije que uno se trata de la enfermedad granulomatosa crónica, en donde hay un defecto a nivel de ¿qué mecanismo? Fagocitosis. Bien. Otro caso clínico que te vas a estudiar corresponde a una enfermedad que se conoce como la agamma-globulinemia de Bruton, que quiere decir sin anticuerpos en sangre. Es un defecto genético que compromete la producción de anticuerpos. Y aquí vamos a ver qué es lo que está sucediendo, pero te vas a estudiar el caso. Como usted puede observar, en la membrana del linfocito B existen diferentes receptores. Pero de todos estos receptores, el más importante es el BCR, porque a través del BCR es que él reconoce el antígeno. Pero sabemos que alrededor de ese receptor existen unas moléculas que participan en los procesos de señalización. Y todo esto que usted está viendo aquí son moléculas traductoras de señal. De todas estas moléculas traductoras de señal, aquí destacamos esta que te estoy señalando, tirosinquinasa del linfocito B. Tirosinquinasa del linfocito B. Esta tirosinquinasa del linfocito B juega un papel clave porque esta es una molécula
que activa la fosfolipasa C, y esta fosfolipasa C fragmenta el PIP2 para generar inositol trifosfato y diacilglicerol. Estas dos moléculas son claves para la activación de factores de la transcripción y de esa manera el comenzar a producir anticuerpos. ¿Qué sucede en la agamma-globulinemia? ¿Qué es lo que sucede? El paciente tiene una mutación en esta molécula, y si esta molécula está mutante o disfuncional, entonces esta ruta que estamos viendo aquí, ¿cómo se lleva a cabo? No se lleva a cabo. Hoy en día se ha demostrado que la mutación a nivel de la tirosinquinasa impide esta vía de señalización y en consecuencia va a impedir la producción de anticuerpos por parte del linfocito B. Es decir, que ese paciente no va a producir anticuerpos. De allí su nombre, agamma-globulinemia, que quiere decir sin anticuerpos en sangre. Ese es otro caso clínico que se va a evaluar. Ahora, no solamente conocer cómo se activa el linfocito B y conocer cuáles son los procesos de señalización celular, no solamente me permite entender algunas enfermedades, sino que también me permite entender cómo actúan algunos medicamentos. Por ejemplo, busque en su dispositivo móvil cuál es el mecanismo de acción de la ciclosporina. Mecanismo de acción de la ciclosporina. Es un inmunosupresor. Ciclosporina. ¿Qué encontró, doctor? Ya, duro. La ciclosporina y el algoritmo inhiben la actividad de la calcineurina. Calcineurina. O lo que suprime la producción de IL-2 y hidroxiapatita. Excelente. ¿Qué más encontraron? Ok. ¿Qué más encontraron? El doctor mencionó algo interesante. ¿Qué más? Ok. ¿Qué más? Que disminuye la actividad del sistema inmunitario. Disminuye la actividad del sistema inmunitario. Entonces, mira, resulta y pasa que esta tirosinquinasa del linfocito B, al activar a la fosfolipasa C, mira que aquí hay un sustrato donde ella actúa. Es el fosfatidilinositol difosfato. Cuando esta enzima actúa sobre este sustrato, lo degrada y se obtienen dos fragmentos, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Este inositol trifosfato es clave porque es el que permite la liberación de calcio a nivel intracelular para que se active la calcineurina, doctor. Para que se active la calcineurina, y esa calcineurina va a permitir la activación de factores de la transcripción, y de esa manera el linfocito B puede comenzar a utilizar su material genético para producir anticuerpos. Entonces, el tacrolimus y la ciclosporina son inmunosupresores porque inhiben esta ruta. Inhiben esta ruta. Y si yo inhibo esta ruta, entonces el linfocito B no va a producir anticuerpos. No solamente el linfocito B, el linfocito T. Entonces usted dirá, profe, pero yo como médico, ¿en qué escenarios voy a utilizar un inmunosupresor? Lo vas a utilizar cuando tú trasplantes a un paciente para evitar el rechazo del trasplante. Tienes que inmunosuprimirlo para evitar que él rechace ese riñón, que rechace ese corazón, que rechace ese hígado. ¿Ok? Por eso es que existen los inmunosupresores. ¿Vio? Bien. Aquí tenemos una diapositiva en donde estamos observando las dos formas como el linfocito B se puede activar. Existen dos formas de activación del linfocito B. Ojo con esto. Hay una forma en donde el linfocito B se puede activar de manera independiente, es decir, a través de su receptor, pero existe otra forma en donde el linfocito B se puede activar a través de la sinergia entre el linfocito B y T. Es por eso que aquí estamos viendo dos figuras, la figura A y la figura B. Entonces, el linfocito B tuyo, él se puede activar de dos formas.
reconociendo directamente un antígeno a través de su receptor, véalo aquí, o a través de la sinergia entre el linfocito T y el linfocito B. Entonces, en el libro vas a encontrar de que los linfocitos B se pueden activar de una manera independiente al linfocito T y de una manera dependiente del linfocito T. ¿Ok? Entonces miren esto. Esta figura A es fácil de reconocerlo porque es lo que hemos venido viendo. A través de su receptor, el linfocito B reconoce un antígeno, se generan señales intracelulares y eso es lo que conlleva la producción de anticuerpos. Perfecto. Pero esta figura B, ¿cómo la entendemos? De la siguiente manera. Resulta que el linfocito B no solamente él produce anticuerpos, el linfocito B también sirve como célula presentadora de antígenos. El linfocito B también sirve como célula presentadora de antígenos. Entonces este linfocito B, mira, le va a presentar la misma función que tiene la célula dendrítica, el linfocito B también la tiene. Entonces el linfocito B va a presentar un antígeno al linfocito T. Y cuando este linfocito T reconoce ese antígeno a través de su TCR, él expresa sobre su membrana una molécula que se conoce como el ligando CD40 o CD154. Resulta que esta molécula que estamos viendo aquí es clave para que el linfocito B se active. Y es por eso que aquí estamos viendo una activación del linfocito B dependiente del linfocito T. Este es otro caso clínico de una enfermedad conocida como el síndrome de hiper-IgM. Síndrome de hiper-IgM. Busca ahí en su dispositivo. Síndrome de hiper-IgM. Síndrome de hiperinmunoglobulina M. ¿De qué se trata? ¿Qué tiene el paciente? ¿De qué sufre? ¿Qué encontraron? Síndrome de hiper-IgM.